Pero muy buen día, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, dándole gracias a mi Yeshua Hamashiach, mi Ruach Kadosh, por esa oportunidad que Él permite que hoy estemos una vez más aquí delante de su presencia. Gracias, mis amados hermanos, por dejarme entrar en esta mañana una vez más con la palabra que nuestro Ruach Kadosh nos tiene. Le damos gracias a Él porque sin Él no podríamos hacer nada. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú que estás llegando aquí en este momento, tú que te estás conectando en este momento, te invito y vamos a orar cada uno de nosotros. Allí en el lugar donde tú estás, te invito a que inclines tu rostro, abre las puertas de tu corazón e invita a mi Yeshua Hamashiach allí. Y vamos a decirle todos unánimemente, Yahweh eterno, a nombre de mi Yeshua Hamashiach, una vez más, estamos delante de tu presencia, dándote lo mejor de nosotros, Señor, porque sabemos que tú siempre nos das lo mejor. Honra, gloria y alabanza es para ti, Yahweh eterno, para ti, Yeshua Hamashiach, y para ti, mi Ruach Kadosh. Toma el control de cada uno de nosotros, toma cada una de sus necesidades, sus angustias, sus problemas, todo lo que mis amados hermanos están viviendo en esta hora, Padre. Te pido que seas tú el consuelo, el confort a sus corazones, bendito Padre. No permita que el hombre fuerte los vaya a agobiar, los vaya a atormentar en este día. Padre, que así como estamos escuchando buenas noticias, Padre de la gloria, Señor, así podamos escuchar buenas noticias en nuestros hogares con cada uno de mis amados hermanos, Rey. Gracias te damos una vez más y no nos cansaremos de darte gracias por un nuevo día de vida. En lo personal, no me cansaré de darte gracias por ser ese instrumento que tú usas para llevar en la mañana y en la noche una palabra. Señor, dame las fuerzas, que mis fuerzas nunca mermen, Padre, para poder llevar tu palabra, Señor, a toda parte, a toda región, a todo el rincón del mundo entero, Rey. Gracias te damos por estas redes sociales, Señor, que tú, bendito Padre, has permitido, Señor, activar para la iglesia en este tiempo, Rey. Gracias por cada uno de mis amados hermanos, por su obediencia en esta mañana. La honra y la gloria solamente para ti, Yahweh, solamente para ti, Yeshua Hamashiach, y solamente para ti, mi Ruach Kadosh. Amén y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que están llegando a la sintonía. Bueno, hoy el Señor también nos quiere hablar de otro tema que es muy importante para nosotros, para todo ser humano, llámese como se llame, mi hermano. Aquí estamos solamente para escuchar todas las enseñanzas que Él nos entrega todos los días. Es un privilegio poder escucharlo a Él todos los días, mis amados hermanos. Por eso no nos apartemos de la sintonía, porque el Señor en cada palabra algo nos debe quedar en nuestros corazones. Algo debemos tomar como palabra rema y ponerla por obra, mis amados hermanos. No podemos echarla a la letrina porque son palabras que nos vivifican, nos edifican. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo por todo, por toda circunstancia, temores, angustias, por todo lo que estamos viviendo en este tiempo? Pero pues lógicamente el Señor nos quiere hablar. Y hay preguntas que uno se hace a diario, ¿cierto? No quiero ir a la iglesia, está muy temprano. A todo le ponemos evasivas, pero es porque el enemigo siempre nos pone miedo. Porque no descansamos en nuestro Yeshua Hamashiach, sino le creemos a las voces ajenas. Entonces tal vez en la madrugada podemos decir, no voy a la iglesia porque es muy temprano y de pronto me atracan, de pronto hacen algo conmigo. En la noche tú dices, no voy a la iglesia porque es muy de noche y salimos muy tarde y para llegar a la casa me queda complicado. No voy a tal lugar porque es muy tarde. Siempre se nos mete algo para impedir que nosotros sigamos adelante, mis amados hermanos. Entonces, siempre venimos con las evasivas. Desde la escuela, no quiero ir a la escuela, me duele mucho la cabeza, me duele mucho el estómago. Y así es también
para ir a la iglesia. Mamá, tengo miedo. Esposo, esposa, pastor, tengo miedo. Me atormentaron, me incomodaron. No apague la luz, no me deje solo, por favor, ayúdeme. Eso es puro miedo. Entonces, el Señor quiere es que hoy saquemos el miedo. Él no quiere que estemos atemorizados. Él no quiere. ¿Por qué? Porque Él siempre va delante de nosotros. Él no nos va a dejar angustiar. Él no nos va a dejar desesperar. Por el contrario, el Señor tiene el control de cada uno de nosotros y Él nos va a levantar grandemente, mis amados hermanos. Pero hoy no tengamos miedo de lo que estamos viviendo, mis amados hermanos, porque el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Tenemos miedo a subirnos a un edificio, a montarnos a un ascensor, a salir de la casa, a salir del trabajo. No sé, mi hermano, pero el miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, porque muchas veces nos imaginamos cosas que no van a suceder, cosas que no están pasando, pero el enemigo nos atormenta la mente para hacernos colocar en miedo. Es una reacción, el miedo es una reacción que comienza, mis amados hermanos, con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. Hermano, todos estos temas nosotros los vamos a ver en el diplomado de cartografía espiritual, cómo el enemigo nos coge y nos atormenta. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta y del estrés, y una respuesta conocida como de lucha o de huida. Tratamos de evadir, tratamos de correr, tratamos de salir corriendo, mis amados hermanos. Y nuestras vidas como cristianos están tejidas, amado santo y santa, de proyectos, de expectativas, de realizaciones estimuladoras, mi hermano. Pero muchas veces el miedo no nos deja avanzar. Tenemos un proyecto y el enemigo nos pone miedo, nos pone duda. Pero alberga también, mis amados hermanos, temores propios a la enfermedad, a la vejez, al conflicto, al fracaso, al rechazo. Eso son miedos, mi hermano, con nosotros mismos, de pronto porque vamos a fracasar, de pronto porque no vamos a avanzar en el ministerio, de pronto porque se van a burlar si me subo a alabanza, adoración, si sirvo en la iglesia. Cualquier tipo de miedo nos pone el enemigo para incomodarnos, para que no sigamos adelante. Pero el miedo real, mis amados hermanos, hace referencia a un tipo de miedo que se construye, mis amados hermanos, a partir de componentes reales. O sea, de la realidad, de lo que podemos visualizar, mis amados hermanos. Por ejemplo, y en esta mañana, el Señor nos da un ejemplo, el miedo de caer de un lugar muy alto. Si tú te asomas, mi hermano, ese miedo de caer, ¿sí? Poco seguro, ¿sí ven? Entonces, ese es un miedo real, es una posibilidad real de que nos podamos caer. ¿Sí ve? Ese es el miedo real. Se trata de un patrón que tenemos nosotros de activación fisiológica y emocional, mis amados hermanos, que tiene valor adaptivo porque nos lleva a evitar el peligro, mis amados hermanos. El peligro real nos impide que de pronto, de manera inmediata, muchas veces, independientemente de nuestras intenciones conscientes, mi hermano, el miedo real nos impida o nos evite hacer cosas que de pronto, si no las hacemos para el miedo real, podemos caer en eso. Hay otro tipo de miedo, el irreal o el irracional, mis amados hermanos. El miedo irreal tiene su origen en el pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico, mi hermano. Entonces empezamos a montarnos películas, empezamos a montar el caos, mi hermano. Por ejemplo, el miedo de hablar en público. ¿Cuántos tienen miedo de predicar? ¿Cuántos tienen miedo de volar? ¿Cuántos tienen miedo de desarrollar algo? Son miedos no adaptivos en lo que en la realidad no existe. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Todos podemos hablar, pero yo te digo en esta mañana, para hablar de otras cosas sí podemos hablar.
estamos en los círculos viciosos, en los círculos sociales y hablamos de un tema y somos los eruditos, somos los súper inteligentes, pero para hablar de la palabra, para hablar en los entornos donde debemos hablar, nos da miedo, mis hermanos. Hablar nos da miedo a evangelizar, nos da miedo a llevar la palabra, mis amados hermanos. Pero no nos da miedo para hablar de cuanta carreta podamos hablar. Así no nos la sepamos, pero hermano, nos las inventamos. Pero en las cosas del Señor, ahí sí nos da miedo. Nos da miedo a llevar una palabra. Nos da miedo a hacer una presentación en la iglesia. Nos da miedo de todo, pero más en las cosas espirituales. Porque en las cosas terrenales, eso, mi hermano, hablamos, somos dicharaceros, se nos conoce como habladores. Pero en la palabra del Señor, ahí sí que hay mucho miedo. Entonces, miedo a la incertidumbre también. Podemos tener el miedo a la incertidumbre. ¿Y qué es eso? Es algo que ocurre cuando nos cuesta visualizar, o sea, mirar hacia adelante el futuro que queremos. ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí puedo predicar? ¿Será que sí me puedo profesionalizar? ¿Será que sí puedo terminar? ¿Será que sí puedo montar esa empresa? Hermano, a la incertidumbre le tenemos miedo. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal, mi hermano. Cuando un cristiano siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort. No, yo no lo hago porque es que el llamado es para otros. No, yo no voy a evangelizar porque el llamado es para otros. No, yo no hago esto en la empresa porque yo no soy apto para ello, mi hermano. No seas así. También tenemos un miedo al compromiso, a comprometernos en algo. Tenemos miedo. Ese tipo de miedo se presenta principalmente, mis amados hermanos y hermanas, en las relaciones de pareja, en los compromisos en la iglesia, en la empresa. Hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta en un ser viviente, en un cristiano, al ver que la vida de uno es entregada a un trabajo o a otra persona. Entonces muchos le tienen miedo a relacionarse, a casarse por eso mismo. En ocasiones ocurre porque el cristiano simplemente no quiere entregar su libertad. ¿Sí ve? Y eso es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia, pero todavía estamos en el mundo. No queremos perder la libertad y queremos hacer a nuestro acomodo, a nuestro libre albedrío, las cosas que creemos que está bien. Entonces le tenemos miedo a la libertad, ¿sí ve? Miedo a que ya estoy soltero y miedo a casarme, porque quién sabe en qué problema me voy a meter, tanto el hombre como la mujer, mi hermano. Entonces le tenemos miedo a todo, miedo a estudiar. No, es que si estudio de pronto no voy a tener para el semestre, de pronto no voy a poder avanzar, mi hermano. Quita eso, porque eso es lo que quiere el enemigo. Otras veces porque el cristiano ha sufrido una decepción amorosa, una decepción en su empresa y no quiere comprometerse con nadie, no quiere comprometerse de nuevo. Entonces muchas veces estamos sirviendo en una iglesia y de pronto tuvimos un problema y quizás por ese problema entonces nos sacaron o me salí de la iglesia y ya cuando llego a una nueva iglesia me da temor de desarrollar lo que yo sé, me da temor a servir precisamente por eso. ¿Y eso quién lo pone? El miedo lo pone el enemigo, porque no todas las iglesias, no todas las empresas son iguales, no todas las personas son iguales, mi hermano. Si alguien te decepcionó, otro no te va a decepcionar, otro te va a levantar los brazos, mis amados hermanos. Entonces tenemos miedo a todo, miedo a que no me vaya a recuperar, miedo a que no vaya a salir de esta deuda, miedo, hermano, no le pongamos más miedo, no le pongamos más temor a lo que estamos viviendo. Simplemente creámosle a Yeshua HaMashiach de que Él nos va a sacar del miedo, mi amado. Tienes que dar un paso de avanzada, tienes que dar un paso de fe, mi hermano, y no ponerle miedo a todo lo que el enemigo te puede poner. Hermano, tenemos muchas veces el complejo de Jonás. El complejo de Jonás lo tenemos nosotros los cristianos. ¿Y cuál es ese? Es el miedo de alcanzar el éxito. Es el miedo de ir a predicar la palabra. Es el miedo de ir a presentar tu hoja de vida. Es el miedo a presentar una entrevista, mi hermano. Y este término del miedo surge
de la psicología humanista, hermano, en que la persona se siente en ansiedad y en pánico por su propia autorrealización, mis amados hermanos, o en el desarrollo de sus talentos. No los voy a poner porque me da miedo cantar, me da miedo servir, me da miedo hacer esto, mi hermano. No. Otro miedo que tenemos nosotros los cristianos es a ser descubiertos. ¿Qué estás haciendo en silencio, en el secreto? Un miedo que se caracteriza porque el cristiano ha hecho algo que se considera ilegal y por lo tanto, mis amados hermanos, no quiere que se les descubra. Y eso suele suceder en todos los ámbitos sociales, en la empresa, en la casa, en una relación, en la iglesia. Los experimentan ¿quiénes? Los cristianos mentirosos y los cristianos que tienen algo que ocultar. Y muchos hermanos, hermanas, tenemos algo que ocultar. Muchos no reconocemos la verdad. Cuando tú hablas mal de una persona y te confrontan, o tienes miedo a la confrontación, mis amados hermanos. Cuando tú haces algo mal en la empresa y el jefe te va a llamar la atención, tú sientes miedo, ¿cierto? Cuando tú dejas de hacer algo que tenías que hacerlo y te van a llamar también la atención, tú sientes miedo. Tenemos miedo por todo, mi hermano. Miedo a pararme a predicar la palabra, miedo a evangelizar, miedo a conquistar. Aún tenemos miedo cuando nos gusta una chica o un chico, ¿no? Digo a los solteros. Y de pronto, ¿será que sí? ¿Será que me va a aceptar? ¿Será que sí? Tenemos miedo. Hasta tartamudeamos, tatareteamos, mi hermano, en quererle hablar a esa persona. ¿Sí ven? Porque el miedo nos atrofia, el miedo nos consume, mis amados hermanos. Cuando vamos a una entrevista, cuando vamos a presentarnos delante del gerente, del pastor, nos da de todo, mi hermano, mi hermana. Y nos dejamos intimidar y decimos, no, es que yo soy miedoso, es que yo soy nervioso, es que yo... No, mi hermano, no. Sigamos adelante. Y si mi hermano, mi hermana, tenemos algo en oculto, nos da miedo de que de pronto nos descubran. ¿Sí ven? Las relaciones ilícitas por debajo de cuerda, lo que tú estás haciendo, cosas en el mundo, estás tomando, pero te da miedo llegar a la iglesia. Por eso muchos no llegan a la iglesia, mis amados hermanos, porque la noche anterior o en el festivo o en el diciembre hicieron algo malo y sienten temor de que vayan a ser descubiertos, mi hermano. El niño, la niña que hizo algo mal y tiene miedo de que papá y mamá lo reprendan. ¿Sí, mis amados hermanos? Entonces son diferentes tipos de miedo que tenemos nosotros como cristianos. El miedo al fracaso, el miedo al ministerio, el miedo a desarrollarme como persona, el miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado, mi hermano, con las expectativas de una persona. Tenemos muchas expectativas, pero tenemos miedo a seguir adelante, a desarrollarlas. Tengo miedo de ser un gran profesional, de ser un gran siervo. Eso es un compromiso muy serio, mi hermano. No, tenemos que seguir adelante. Se relaciona también con la opinión de los demás. Tengo miedo, ¿qué dirán de mí? Lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas, las personas psicorrígidas, están pensando en el que dirán, en cómo los catalogan, si los van a invalidar. Mi hermano, también tenemos miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Y este miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo, mi hermano. Llámese como se llame, pero todos tenemos ese miedo. Pues nosotros, los seres humanos, somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar de un equilibrio emocional necesario para hacer frente, mis amados hermanos, a los problemas que pueden surgir en nuestro día o día tras día, mis amados hermanos. Tenemos miedo a todo, mi hermano. Tenemos miedo al fracaso, al qué dirán, mi hermano. Pero hoy vamos a creerle a Yeshua HaMashiach. Entonces, el miedo a la soledad también lo sufren aquellas personas, aquellos cristianos que ya están en una edad avanzada, que están pasando de determinada edad,
y ya tienen miedo que no se van a casar, de que no van a tener hijos, de que, mi hermano, no le pongamos miedo a nada. Dejemos que el Señor avance en nuestras vidas. Tenemos miedo, ¿será que sí me van a dejar cantar? ¿Será que sí me van a dejar servir? ¿Será que sí me van a dar ese empleo? ¿Será que sí voy a pasar en la universidad? Mi hermano, eso no va con nosotros. ¿Será que tengo miedo? ¿Por qué me da miedo hacer una exposición en la iglesia? A inscribirme en instituto teológico. Tengo miedo porque no sé. Tengo miedo porque soy un exabruto. Cuidado con lo que te estás diciendo. Tengo miedo a quedarme solo, sola. Pero también hay cristianos que sienten una gran angustia porque va pasando el tiempo y no van avanzando, mis amados hermanos. Si el miedo a la soledad está más relacionado con un sentimiento inherente del ser humano, el miedo al fracaso, el miedo a que no tengas la oportunidad, el miedo a que tú no puedas desarrollar un don, un talento, mi hermano, ese miedo te hace retroceder, ese miedo no te deja seguir adelante, mi hermano. Entonces, si ve, el miedo, todos tenemos, o la mayoría, nosotros los cristianos, no debemos tener miedo a la muerte. ¿O tú tienes miedo a la muerte? No, porque vamos a dormir hasta la eternidad. El miedo a la muerte es quienes están separados de Yeshua HaMashiach. Es un tipo de miedo que siente la mayoría en el mundo, mi hermano. Pero nosotros como cristianos no debemos sentir miedo. Gloria a Dios. Este es el temor a perder la vida, ¿sí ven? Pues cuando alguien fallece, mi hermano, mi hermana, se entiende que desaparece para siempre. Entonces las personas, los cristianos, suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida está en peligro. ¿Sí ve? Tenemos miedo a madrugar a la iglesia porque de pronto me matan. Tengo miedo de ir a la iglesia en la noche porque quién sabe qué me pasa, mi hermano. A todos le tenemos miedo. En los casos en los que el pensamiento está constantemente en nuestra mente y nos está atribulando, mi hermano, no vamos a avanzar. Ese miedo tenemos que sacarlo en esta mañana. Tú no puedes dejarte de quitar el gozo. Y tenemos algo también, las fobias. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana tenemos fobia? Es un miedo, mi hermano, patológico que experimentamos la mayoría de personas, cristianos como sea, y que requiere de tratamiento psicológico, mi hermano, y el mejor tratamiento está aquí, para ser superado, para quitar las fobias, porque le tenemos fobia a todo, mi hermano. Existen, y esto lo vemos en cartografía espiritual, diferentes tipos de fobias, mi hermano, y la fobia es tener miedo, pero los más usuales y que uno ve en la iglesia hay tipos de fobia, específicamente, mi hermano, que merecen tener atención por lo común que resultan en cada uno de nosotros. La ofidiofobia, la aracnofobia y la signofobia. O sea, la fobia a las serpientes, la fobia a las arañas y la fobia a los perros, respectivamente, mi hermano. ¿Sí ven? Le tenemos miedo a una arañita, le tenemos miedo a un ratoncito. Bueno, a una serpiente sí. Puede que en ciertos casos, mis amados hermanos, resulte de utilidad tener un cierto respeto a estos animales, lógicamente, por su capacidad de hacernos daño. Pero mi hermano, desde luego, la araña, ¿qué daño te va a hacer? Los perros suficientemente bravos, lógicamente nos pueden agredir. Pero mi hermano, le tenemos miedo a todo. Le tenemos miedo a un ratoncito. Y la esposa ve un ratoncito en la casa, mi amor, un ratón. Y el esposo, ¿dónde está? Y también se sube encima de la cama. Mi hermano, todo de una u otra manera. Otro ejemplo de fobia a los animales lo encontramos en los trastornos de ansiedad, como la musofobia o miedo a los ratones. Así como en la hipofobia o la esquilefobia, mi hermano. Son términos, no soy médico, pero son términos que nosotros los podemos ver
en cartografía espiritual. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre, mi amado hermano y mi amada hermana, cuando este malestar o las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. ¿Sí ve? Por tener miedo, tú llegas tarde. No salgo tan temprano porque tengo miedo. No salgo porque, mire ese ratón allá. Hermano, no le demos oportunidad. Los grandes analistas, los más conocedores de la materia, los que han profundizado del alma humana, subrayan el miedo a la muerte, subrayan y lo encuentran agazapado en el corazón mismo. Todo tipo de miedo está agazapado aquí en nuestro corazón. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Entonces, los intentos por minimizar el acontecimiento que estamos viviendo dan como resultados, ¿sí ven? Que cada uno de nosotros tiene a nuestra manera un miedo. Cada uno de nosotros tiene miedo a algo, mis amados hermanos. Y ya lo había dicho anteriormente, a la muerte, al fracaso, al empleo, ¿sí? Junto al fajo de temores, mi hermano, cada uno de nosotros, cristiano o no cristiano, llevamos a cuestas el costal de nuestros problemas. Y el problema es el miedo a las relaciones afectivas. Se languidece la persona, le da de todo, se pone pálida, mi hermano. Le tenemos miedo a todo, mis amados hermanos. Y en esta mañana el Señor nos quiere quitar del miedo. No vivas con el miedo. Saca de ti el miedo, mi hermano, porque eso nos lleva a conflictos que nos hacen ver en derrota. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Y la pregunta para cada uno de ustedes que me están viendo, me están escuchando: ¿quién no tiene miedo? Por eso vayamos allí a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí ve? Nuestro Yeshua HaMashiach nos dio un espíritu de amor, no de cobardía, no de miedo. Y en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, mi hermano, esto no es de desfallecer, esto no es de cansarnos, esto es de hacer un pare, mi hermano. Si el Señor nos ha entregado un espíritu de amor, de dominio propio, tengamos dominio propio y empecemos a avanzar, mi hermano. Pero no nos ha entregado un espíritu de temor. Y muchos cristianos tienen temor, tienen miedo a avanzar, tienen miedo a exigirse. Hermano, hoy nos vamos a exigir. Cada uno de nosotros nos vamos a exigir. Si tú estás pasando lo que estás pasando, hoy te digo, mi hermano, empieza a avanzar. Si te han cerrado las puertas, no tengas miedo, porque las puertas que te han cerrado no eran las de Yahweh. Hoy ve con fe, porque la puerta que tú estás pensando no era, es la puerta que el Señor te tiene. Si la medicina te dice que no te vas a recuperar, mentiras, porque el Señor te ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, y tú vas a decir, la medicina no tiene la última palabra, ni Yeshua HaMashiach tiene la última palabra, y Yeshua HaMashiach ha dicho que yo estoy sano, que yo estoy sana, mi hermano, mi hermana, y tú vas a empezar a caminar. No tengas miedo, pase lo que pase, porque eso es lo que quiere poner el enemigo. Mi hermano, ¿cuál miedo? ¿Miedo a qué? A fracasar. Si el Señor nos ha entregado un espíritu de amor, de dominio propio, entonces de cuando acá tú me vas a decir, pastor, es que tengo miedo a servir, tengo miedo a levantarme en el altar a adorar. ¿Cuál miedo? Pero para cantarle al mundo, eso cuando se levantaba y se paraban las sillas allá en el bar, en la discoteca, ahí sí no te daba miedo. Pero para las cosas del Señor siempre le ponemos interrogante, siempre le ponemos duda. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? Eso nos parábamos a echar chistes, echábamos chistes toda la noche, pero para hablar de su bendita palabra, de eso sí no hablamos. No leíamos cualquier revista, se miraba cualquier revista de pornografía, eso los ojos saltaban, pero para leer la Biblia, mi hermano, ¿sí ven?
la internet. Eso nos sentamos allí y pasamos, hasta los ojos nos quedan cuadriculados de tanto mirar y mirar y mirar. Y eso sí aprendemos y de eso sí no nos da miedo. Pero para sentarnos a leer la palabra, a dedicarle un tiempo a Él, ahí sí nos da miedo. ¿Sí ven, mi hermano? Por eso el Señor le dijo al profeta: clama a mí y yo te responderé. Mi hermano, y vamos a clamar a Él. Él nos mostrará las cosas grandes, secretas y ocultas que nos tiene, mis amados hermanos. Pero el temor, el miedo no nos deja avanzar. Todos de una u otra manera, cristianos o no cristianos, sentimos miedo en nuestras vidas. Cada uno a nuestra manera sentimos miedo. Y este es el miedo que llamamos equilibrante, porque está asociado, mi hermano, mi hermana, a la prudencia. Nos permite reconocer aquellas situaciones, mi hermano, mi hermana, que podrían poner en peligro nuestra propia integridad. Seamos prudentes, no nos metamos por allá. Mire que es como peligroso. No, metámonos, porque eso vamos con Yeshua Hamashiach. Mentira, mi hermano. Seamos prudentes al hablar. Este miedo evita, por ejemplo, que digamos a un superior, al pastor, lo que realmente pensamos de él, o que nos quedamos en cama varios días cuando nuestra obligación es ir a la empresa, al trabajo, a la iglesia. ¿Sí ven? Miedo de ir a trabajar, miedo de ir a servir. Mi hermano, muchas veces la prudencia es muy importante, pero muchas veces tenemos que hablarlo. No es que no le quise decir por no hacerle daño, mi hermano. Si tú lo sabes decir, dígalo. Pero ¿por qué pasa este miedo equilibrante? ¿Por qué se alarga en el tiempo? ¿Por qué no tenemos justificación? Entonces, mi hermano, mi hermana, este miedo se convierte en un miedo tóxico que puede dañar nuestra salud y bienestar. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: no le dije por no causarle miedo. No le dije porque no conociera la verdad. No le dije para no dañar sus sentimientos, mi hermano. Eso puede ser tóxico. Porque hay cristianos que pueden saber muchas cosas. Lógicamente, si tú sabes a ciencia cierta que es verdad, porque por invento, por cosas de supersticiones, mi hermano, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Tú no te debes dejar entrar en cáncer, en un tóxico, tu vida interna. Tú tienes que hablar con prudencia, con mucho amor. Si el hermano, si la hermana, si el pastor, si el gerente están en problemas, tienen pecado, con prudencia, con mucho amor. No a la topa tolondra, no de una manera desequilibrante, no de una manera retadora, sino en el amor, mi hermano. Hermano, hermana, miren que tú cometiste un error. Pastor, pastora, yo soy de los que digo, si cometo un error teológico, por humano que soy, pero si tú me lo dices bíblicamente: pastor, mire, fallaste en esto, te equivocaste en esto, gloria a Dios, porque yo lo voy a aceptar y lo voy a corregir. Pero si tú te pones a retarme: es que pastor, mi pastor en la otra iglesia, entonces ¿por qué no te quedaste allí? Tú llegas a esta iglesia a aprender, tú llegas a una nueva empresa también a aprender la visión y la misión de esa empresa. Tú no te la sabes toda, tú no llegas a aportar, lógicamente, eres el complemento. Y cuando tú llegas a una empresa, a un ministerio, a una iglesia, eres el complemento. Y de lo que sabías en otro lugar, vienes a aportarlo, pero no vienes a confrontar, no vienes a chocar, que eso es lo que pasa con muchos de nosotros los cristianos. Llegamos a un lugar, es a confrontar, es que en el otro lado mi pastor, es que la iglesia, es que lo uno, es que en esa empresa, ¿y por qué aquí en esta empresa no se hace lo que se hacía allí? Mi hermano, cada empresa, cada iglesia, cada institución tiene una visión y una misión. Cada uno de nosotros tiene una misión y una visión que cumplir aquí en esta tierra. Entonces tú no puedes asimilar que porque allá lo hacían así, aquí lo tienen que hacer igual. No, mi hermano. No, mi hermano. Muchas empresas trabajan por turnos, otras trabajan en un horario laboral común y corriente. Muchas iglesias son de oración, otras son de intercesión. La nuestra es de guerra espiritual, de liberación.
son misiones y visiones totalmente diferentes, mi hermano. Entonces tú no debes poner, mi hermano, en duda lo que haya. Entonces, pero ¿qué es el miedo? Porque hemos hablado del miedo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida, mis amados hermanos y hermanas, en la medida en que nosotros queramos o amemos, algo temeremos por perder. Perder a la empresa, perder el negocio, perder el empleo, perder el ministerio también. Y se ha utilizado el miedo a lo largo de la historia como sistema de gestión de equipos de trabajo. Entonces los psicorrígidos, mi hermano, son personas que le inculcan miedo a las personas porque no las dejan actuar libremente. ¿Sí ven? No es bueno que tú caigas en eso. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, lo que vale es el talento, mi hermano, la innovación y la creatividad. Y ninguna de ellas se puede desarrollar muchas veces porque existe el miedo. ¿Será que le digo al gerente esto? ¿Será que le digo al pastor? Gloria a Dios, porque allí en la iglesia tú puedes aportar, mi hermano, aportar de tu creatividad. Yo dejo que los hermanos a buen corazón hagan, que arreglen, que pinten esto, ¿sí? Pero ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué sentimos todo eso? Por las reacciones físicas ante la situación del miedo. Y muchas veces no nos desarrollamos por el temor a que nos digan que no. ¿Sí ven, mi hermano? No, tú avances. La peor diligencia es la que no se hace. Cuando nos encontramos, mis hermanos, ante una situación de miedo, nuestro cuerpo sufre una serie de cambios. El corazón empieza a palpitar. ¿O a cuánto no nos ha pasado a cuántos de nosotros? Con más velocidad para enviar la sangre a las extremidades y al cerebro. ¿Sí ven? Las pupilas se dilatan y se producen 3 hormonas: la adrenalina, la noradrenalina y los corticoides, mi hermano, también llamados hormonas del miedo. Entonces todo eso se activa y empezamos a tener sudoración, agitación, miedo, nos da de todo, mi hermano. Hay personas hasta les da dolor de estómago. Los corticoides impiden que se produzca la conexión entre nuestras neuronas y la sinapsis, que como sabemos es la base de la creatividad. Entonces eso no nos deja crear. Las personas se atrofian, las personas quedan nulas, mi hermano, por eso mismo. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano, mi hermana? Por lo tanto, es biológicamente imposible que un cristiano sea capaz de desarrollar todo su potencial, o una persona cualquiera puede desarrollar su potencial cuando vive en una situación constante de miedo. Se paraliza a hablar con el jefe, se paraliza a hablar con el pastor, bajan la cabeza, miran para todo lado. Pero ¿qué tipo de miedo conocemos dentro de nuestro entorno ministerial? ¿Qué tipo de miedo conocemos dentro de nuestro entorno laboral? El miedo al rechazo en cualquiera de las áreas, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida, el miedo de no poder avanzar, el miedo de llegar al mes y no has hecho nada. ¿Cuánto tiempo llevamos hoy como cristianos? Y el miedo a no haber hecho nada, mi hermano. ¿Qué has hecho en este tiempo como cristiano? El miedo al rechazo. Se podría decir que es un miedo latino. El latino, por generaciones, son miedosos. Vivimos en una sociedad muy afiliativa. Eso necesitamos constantemente vivir de la aprobación del hermano o de la hermana. En una iglesia, en una empresa, vivimos desde la aprobación. Jefe, ¿cómo le parece? Si le parece que está bien, corríjame. Pastor, ¿lo hice bien? ¿Serví bien? ¿Adoré bien? ¿Coloqué el sonido bien? ¿Me paré bien en la iglesia? ¿Sí ven, mi hermano? Estamos más pendientes a la aprobación. Y no, mi hermano, a conciencia, tú lo puedes estar haciendo bien. Si tú has recibido una buena preparación, si tú has recibido una buena ilustración, mi hermano, hazlo como te dijeron. Tal vez no te expongas a hacer lo que no te explicaron. Hazlo tal cual como te dicen. ¿Sí ven, mi hermano? Pero muchas veces también
nos explican, pero ¿yo para qué lo voy a hacer así? Si yo lo sé hacer así, mi hermano, no. A este tipo de miedo también le pertenece la vergüenza ajena, la emoción que únicamente sentimos nosotros y que otras personas no entienden. Yo lo hice bien, yo creo que lo hice bien, yo prediqué bien, yo adoré bien. Sí, mi hermano, pero también tenemos que estar pendiente del concepto de las otras personas, porque ahí entra el ego, el orgullo, la altivez. Otro, el miedo al fracaso, está más acentuado en nosotros los cristianos. En nosotros los cristianos le tenemos miedo a todo. Miedo a predicar, ya lo dije, miedo a evangelizar, miedo a compartir la palabra. No, mi hermano, esto es debido probablemente a que, mi hermano, desde el principio nos inculcaron y nos transfirieron miedo. No haga esto, cuidado, cuidado se cae, cuidado, lo va a dañar. Mi hermano, vamos creciendo con ese espíritu de miedo. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces, lo que hicimos en nuestra infancia puede marcar hoy y nos hacen tener miedo, temor. Y hay personas que a estas alturas, a edad avanzada, todavía tienen miedo al fracaso, al que digan, al pararme frente al público, hablar con el gerente, hablar con una persona de autoridad. El miedo a la pérdida de poder. ¿Sí ve? Es que estaba desarrollando aquí un ministerio y tengo miedo. ¿Sí ve? Hermano, no tengas miedo a nada. Si tú hoy no estás trabajando, no tengas miedo. Sé que después de este problema, de lo que estamos viviendo, miren las noticias tan alentadoras. Miren las noticias. Ya Colombia, la curva no está subiendo. Se había calculado, no soy estadista, simplemente lo escuché de una autoridad que en verdad puede hablar de este tema. Y la curva la tenían planificada para llegar a 1 millón de contagiados. Pero anoche me senté un momentico porque la noticia debe ser importante para nosotros. Y nosotros como cristianos no es solamente Biblia, también debemos saber y tener cultura general para poder hablar, no hablar por hablar, sino con conocimiento propio, mi hermano. Me senté a escuchar al ministro de Salud y ellos daban buenas nuevas. Decían, habíamos planificado que la curva llegara a 1 millón y hoy se ha estabilizado. No hay sino como 100 y pico de personas. Hasta el día lunes se estaba esperando la respuesta de los 15 días anteriores. Démosle gloria al Señor, mi hermano, que vamos a salir avantes, que vamos a salir victoriosos, que vamos a retomar lógicamente nuestro trabajo, el ministerio, la iglesia, todo se va a abrir, vamos a llegar a la normalidad, pero con mucha prudencia. Con mucha prudencia, decía el ministro. Y bendiciones a todos los médicos que estuvieron ahí. Y bendecimos a los familiares de esos médicos que murieron a causa de su amor por su profesión. ¿Y cuántos de nosotros vamos a morir a causa del evangelio? Estos 2 médicos nos dieron una enseñanza, mi hermano, que le sirvieron a su profesión. ¿Y cuántos de nosotros no queremos servir a lo más lindo que es llevar la palabra? Ellos murieron dentro del campo de su profesión. ¿Y cuántos vamos a morir llevando la palabra? Oramos por esas familias, porque se fueron 2 héroes, 2 valientes, que nuestras familias puedan decir, mi hermano, mi hermana murió por Cristo llevando la palabra. Mire cómo se entregó a la palabra. Mire cómo siguió a Yeshua HaMashiach. Se madrugaba a ir a la iglesia, a ganar almas. Estaba en la iglesia. Qué buen testimonio. Murieron por Cristo. Qué lindo que pudieran decir ellos de nosotros eso, mis amados hermanos. Y en verdad yo miraba las noticias de esos médicos. Sí me quebrantaba, pero le daba gracias al Señor,
por el amor de ellos a su profesión. ¿Y cuántos tenemos amor por las cosas del Señor? ¿Cuántos nos hacemos matar? ¿Cuántos queremos morir por esta palabra? No todos, mi hermano, porque tenemos miedo a morir por el fracaso. ¿Qué hizo Esteban? Esteban le daba gracias, gloria al Señor, porque lo estaban apedreando y él le daba gracias. Y nosotros, mis amados hermanos, lo que estemos viviendo hasta el día de hoy, démosle gracias al Señor. Démosle gracias a Él. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, sin embargo, todos sabemos cómo nos gusta influir en terceros y mantener, mi hermano, la parcela del poder. Si ve, le inculcamos miedo a las personas, no lo vaya a hacer, pero para ganarme los créditos yo. Cuando hablamos de poder en una empresa, en una iglesia, distingamos varios tipos de personas o de cristianos. El poder que da la jerarquía, es que soy el gerente, soy el pastor y a mí nadie me dice nada. El poder de la experiencia, es que yo me la sé, yo estudié, usted no se sabe nada, estudie. El poder de tener algo que otro quiere. ¿Sí ven, mi hermano? De tanta salamería nos ganamos un ministerio, un puesto dentro de la empresa, dentro del ministerio. El poder de la influencia. ¿Sí ve? La secretaria sobre el gerente, la mano derecha sobre el pastor. Ella o él tienen la información. El poder de la opinión. Yo otorgo, yo hablo, yo digo. Ustedes se quedan callados. ¿Sí ven, mi hermano? Eso sucede a todos los niveles. Entonces, otro tipo de miedo dentro de nosotros los cristianos, en la empresa, en la casa, el miedo a no llegar a final de mes con el salario como debe ser. Este temor únicamente es ¿para quién? ¿Para el cristiano? No, para todo el mundo. ¿Sí ve? El temor de saber cuánto tengo que dar, cuánto tengo que gastar. Mi hermano, no tengas miedo. Si tú trabajas honestamente, el Señor te va a pagar honestamente. Entonces tenemos cuánto tipo de miedo tengamos, eso es lo que el enemigo nos quiere hacer tener. El miedo al cambio, el miedo al cambio. ¿Pero por qué? Si en la empresa era así, ¿por qué ahora lo van a cambiar? En la iglesia también, ¿por qué? Si yo anteriormente lo hacía robóticamente así y ahora me cuesta asumir los cambios, me cuesta asumir los retos de la empresa. Mi hermano, no. Una fusión, una reestructuración supone que sintamos miedo dentro de la iglesia, en la empresa, en cualquier grupo, a fracasar en los objetivos marcados por el pastor, por el gerente, por el que sea, mi hermano. Un miedo a perder lo que sabíamos, un miedo a perder lo que automáticamente lo hacíamos. Cualquiera, mi hermano, cualquiera de ellos tiene capacidad y cualquiera de ellos nos puede paralizar. La reestructuración en una empresa, en un banco, donde sea, mi hermano, nos paraliza porque nos da miedo a conquistar lo nuevo, mi hermano. Demos pasos de fe, creámosle al Señor, mi hermano, creámosle, empecemos a avanzar. ¿Cómo podemos conquistar el miedo? ¿Cómo podemos avanzar, mi hermano? Existen varios pasos. Yo no soy la solución, pero el Señor nos da más o menos para conseguir que el miedo no nos paralice. Y hoy vamos a escuchar, mi hermano, aceptar que tenemos miedo. Todos de una u otra manera tenemos miedo, mi hermano. Nadie puede decir, no, yo no tengo miedo. Todos tenemos miedo, pero no es miedo a Yahweh, es temor a Él. Miedo, sabemos que todo lo padecemos y puede ser un síntoma de debilidad. Y debemos reconocer nuestras debilidades, reconocer que las capacidades de ese hermano, de esa hermana, de ese empleado, mi hermano, no son iguales a los nuestros. Y deben identificar cuál es nuestro miedo. A veces no es fácil reconocerlo, mi hermano, mi hermano. En este caso, lo mejor es centrarnos en la otra cara de la moneda. ¿Sí ve? Debemos mirar, mi hermano, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestra motivación para ir a esa empresa? Pues lógicamente el dinero. ¿Cuál es la motivación para ir a la iglesia? Que es artera. ¿Sí ve? Eso tenemos
¿sí ve? La balanza. La balanza se inclina al mundo y se desinclina a las cosas del Señor. Tenemos miedo a alcanzar los objetivos. Nos propusimos en diciembre un objetivo, hasta el día de hoy no lo hemos cumplido. En función de lo que nos motive, en función, mi hermano, de lo que nos ponga a avanzar. Por ejemplo, nos encanta formar parte de grupos homogéneos con lo que yo soy. Personas que probablemente son iguales a lo que yo soy. ¿Sí ve, mi hermano? Pero mi hermano, hoy el miedo es el que en verdad nos paraliza. Mirar al miedo a la cara y hacerlo concreto. Si hoy tengo miedo, ponte frente a un espejo. Nuestro peor enemigo, mi hermano, siempre es nuestra propia cabeza. Aquí está todo, mi hermano. Aquí está lo que podemos hacer. Nosotros, mis amados hermanos, como cristianos, somos capaces de imaginar cosas mucho peores que la realidad. Eso nos imaginamos y eso avanzamos y eso parecemos libretistas porque nos montamos películas, mi hermano. Entonces, cuando un jefe te dice, haz esto, cuando el pastor te dice, haz esto, ¿tú qué dices? Probablemente sí, pero ¿será que sí lo puedo hacer? Porque pensamos, mis hermanos, en las consecuencias dramáticas de no poderlo hacer. De qué pasará si lo hago mal. Entonces, primeramente, no decimos si lo voy a hacer, sino, ¿será que sí lo puedo hacer? Ese miedo nos paraliza. Por lo tanto, lo mejor es que ante esta amenaza, mi hermano, pongamos sobre los papeles las posibles consecuencias. Antes de que tú digas sí, porque otro problema es, no, yo lo hago, listo, pastor, déjeme que yo lo hago. Pero mi hermano, hoy te digo, ¿será que sí? Analicemos primeramente, pensemos primeramente y sí, evaluemos. Bueno, pastor, bueno, doctor, allá en la empresa, me vas a dar la oportunidad, pero miremos los pros y miremos los contras. Miremos lo que nos favorece y miremos lo que no nos favorece, mis amados hermanos. Entonces, muchas veces tomamos decisiones a la ligera y nos creemos los supereruditos y decimos, no, yo lo hago, no, yo puedo, no, yo en el otro lado hacía eso a ojo cerrado. Mentira, mi hermano. Cada empresa, cada iglesia, cada institución es totalmente diferente. Todos llegamos a aprender a un lugar. Nadie se la sabe todas, mi hermano. Entonces, cuando vayamos a dar ese paso, esa oportunidad que se nos dé, primero debemos ser realistas. No hagamos por hacer, perdón. No lo hagamos, mi hermano. Hoy tenemos que analizar. Tenemos que analizar si dentro de nuestras capacidades lo podemos hacer. O si nos dan un tiempo para evaluarlo, o si nos dan un tiempo para analizarlo, mi hermano. Pero no lo hagamos porque sí, porque eso trae consecuencias que a la postre nos van a llevar al fracaso. ¿Sí ven? ¿En qué tiempo me puedes permitir evaluarlo? Entonces, el jefe, el pastor te dirá, en tanto tiempo. En ese tiempo, mi hermano, tú tienes que evaluar, mirar los pros, los contras, si me favorece, si no me favorece, si lo puedo hacer, si tengo el don, el talento, la cualidad. Eso. Y en definitiva, para superar los miedos, lo mejor que tienes que hacer, mi hermano, mi hermana, es centrarnos, vuelvo y te repito, en nuestra propia motivación trascendente, aquella que nos empuja a seguir adelante a pesar de los riesgos. Entonces debemos tener esa creatividad, debemos ser muy lúcidos, mi hermano, para saber si podemos avanzar. Pero muchas veces lo hacemos y fracasamos, mi hermano, y ahí viene el problema. Entonces, esforzados, cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo de ellos, porque yo, Yahweh, es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí ven, mi hermano? Ese es el versículo bíblico que todos los días debemos tener allí. Y en Deuteronomio 31, del 6 al 8. Y llamó Moisés a Josué, otra vez hablamos de José, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás
con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría. Y tú le harás saber, ¿sí ve? Entonces, ahí le decía a Moisés, esfuérzate. Porque Josué pudo haber tenido miedo como lo normal. Esforcémonos esta mañana, no tengan miedo. Y Jehová va delante de ti, estará contigo. Él no nos dejará, no nos desamparará, mis hermanos. No tengamos miedo ni nos dejemos intimidar. Eso es lo que quiere Chatán, que nos intimide. Él nos quiere poner intimidación, pero tú vas a salir adelante. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que se alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vosotros, mi hermano, y salga en vuestros corazones. ¿Se ve? Entonces, ¿miedo a qué, mi hermano? ¿Al fracaso? Hebreos también nos habla. Vayamos allí. Es para también aprender. Hebreos 11:1. Todos lo sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperemos, mi hermano, creámosle, estemos convencidos de lo que no vemos, lo vamos a ver. Y atrásito, Romanos 12:21. Y seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Venzamos, mi hermano. Y para terminar, ¿cómo deshacernos del miedo? ¿Cómo dirías tú que te vas a deshacer del miedo? ¿Cómo se quita el miedo, mi hermano? Si el miedo, mis amados hermanos, es como un vecino raro que se instala ahí al lado de nosotros, que se instala por donde tú vas caminando. Si el miedo es tu mejor compañero, es tu mejor confidente, mi hermano, seguramente así te quedarás. Pero el miedo es como un mago. Si le quitas la magia, perderá su encanto y se alejará de tu vida. ¿Sí ven? Entonces hoy vamos a mirar el miedo que nosotros sentimos. Hoy yo te invito, mi hermano, y vamos a orar. Te invito allí. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias. Tú nos has dado un espíritu de amor, de dominio propio. Señor, hoy queremos reconocer que cada uno de nosotros, a nuestra manera, hemos tenido miedo. Aún como cristianos, nos da miedo de avanzar en la vida cristiana. Señor, todo nos produce miedo a escudriñar tu palabra, a servir en la iglesia, a ir a la iglesia, Señor. Hoy quiero creer y estar convencido que el miedo no va a caminar más conmigo, que el miedo no va a ser mi mejor aliado, sino el espíritu de poder, de dominio propio. Señor, no le voy a creer al miedo, porque el miedo en mi vida nunca más va a tener utilidad. Señor, que lo que estaba sintiendo por miedo, mi recuperación, tanto en el área física, en el área financiera, yo no le voy a tener miedo, Señor. Voy a quitar dentro de mí el miedo de la infancia, de lo que me inculcaron mis padres, de lo que me cohibieron de hacer, porque todo me lo prohibían y todo me lo mostraban como miedo. Voy a quitar el miedo, Señor, a leer tu palabra. Y Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Honra, gloria y alabanza es para ti, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Gracias por los devocionales en la mañana. Gracias por la palabra en la tarde. Y no me voy a quedar solo, porque voy a seguir avanzando. Y a ti te habla, mujer de Dios. Tú no te vas a quedar sola. El Señor ya te tiene tu esposo. Es tu esposo, no tu marido. No te dé miedo a quedar solo. Tu vientre dará luz. Tu vientre dará luz, porque no eres estéril, mujer de Dios. Tú vas a tener un nuevo empleo. No vayas a tener miedo de llevar la hoja de vida cuando pase este problema. Tú la vas a llevar a la empresa que yo te diga, pero la vas a llevar a la iglesia para que oremos por ella. No vas a tener miedo a que nos dejen. No vamos a tener miedo a la infidelidad espiritual.
No vamos a tener miedo a aquello que me moleste del pastor, de la iglesia, de los hermanos. El miedo no será el motor de mi vida. El miedo hoy lo voy a sacar, porque el dominio propio será el motor para seguir adelante. No voy a tener miedo a equivocarme, porque todo lo voy a hacer bajo la dirección tuya. Voy a entrar más en intimidad contigo. No voy a tener miedo a equivocarme. Me voy a parar a predicar. Me voy a parar a adorar. Me voy a parar a servir en la iglesia. Y no voy a tener miedo en el amor de decir las cosas. Si el hermano, si la hermana están mal parados, en prudencia y en amor, voy a decir las cosas. Gracias te damos, Yahweh, en esta hora. Honra, gloria y alabanza es solamente para ti, Yahweh. Solamente para ti, Yeshua HaMashiach, y solamente para ti, mi Ruach HaKadosh. Mis amados santos y santas, les bendecimos. Gracias por estar sentados allí escuchando la palabra. Sé que esta palabra primeramente me llegó a mí y segundo a ustedes. Les bendigo en Cristo Jesús y muchas, pero muchas bendiciones, y nos vemos como de costumbre esta noche en el servicio de la noche. Bendiciones para cada uno de ustedes.